Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Es un placer estar en este 2022, arrancando nuevamente con AVE Valor Estratégico y particularmente en esta sección que hablamos de resultados de negocios en donde la comunicación y el marketing contribuyen de manera eficiente. Es un verdadero gusto. Les deseo un 2022 lleno de muchos éxitos en negocio, pero sobre todo mucha salud y mucho bienestar. Pues hoy tenemos un invitadazo de lujo, Carlos Verástegui. Es el director general de una agencia de comunicación que se llama H, sin H, ¿no? H es una agencia, la verdad, de estas agencias revolucionarias, es una empresa que con un mindset distinto también, donde quien dirige son nativos digitales naturalmente, pero también son una empresa que nace del espíritu profundo de hacer ideas extraordinarias para dar resultados extraordinarios o mejores para los negocios. Y pues hoy hablaremos contigo, mi querido Carlos, respecto al EFI, que es el certamen que tenemos en México. Representamos, recordarles a nuestra audiencia que EFI es el certamen que está en 57 países, que reconoce las ideas de comunicación, de marketing, todos estos esfuerzos que dan resultados extraordinarios. Y en estos 57 países, y en México particularmente, lo que reconocemos es la capacidad estratégica de las agencias y las marcas para entender sus desafíos, sus retos, establecer objetivos de marketing y comunicación, generar, entender a su target, establecer objetivos claros, generar también conocimiento de sus audiencias para establecer conexiones a través de los canales medios y sobre todo dar resultados extraordinarios con ideas poderosas, y eso es lo que hace EFI. Y pues hoy vamos a tener el gusto de platicar contigo respecto a una agencia que ha tenido muchos premios en EFI, que ha tenido varios premios en EFI, pero sobre todo, ¿qué hay detrás de los esfuerzos y qué están haciendo ustedes también para lograr resultados a partir de esta figura de EFI, de lograr resultados extraordinarios? Carlos, para ustedes que han sido ganadores de EFI, ¿qué representa para las marcas y para ustedes participar en EFI? Y entramos después al detalle de, bueno, cómo trabajan en el año y cómo construyen casos de éxito y cómo estimular a nuestra audiencia a que le entren al mundo de la comunicación y el marketing con ideas extraordinarias para lograr resultados extraordinarios. Pues digo, antes que nada, gracias por la invitación, Sergio. Es un gusto, como siempre, encontrarnos, vernos, platicar. Hemos colaborado mucho, ¿no?, en lo largo de todos estos años, y hemos hecho esfuerzos durante la pandemia grandes para poder apoyar a la industria y todo lo que sucedió y nos sigue sucediendo. Pero en particular con EFI me parece, y acercándonos a tu pregunta, es el certamen más reconocido básicamente, ¿no?, por los anunciantes, por las marcas. Es un orgullo, ¿no? Lo quieren ganar, y lo ganan y lo ponen ahí en su lugar, o lo ponen en un lugar central de su oficina, inclusive del corporativo, ¿no? Porque al final del día, como el nombre lo dice, es eficiencia. No es ganamos esto porque lo que hice fue eficiente. Y fue eficiente y de acuerdo a los criterios que tú dominas perfectamente bien. Habla de creatividad, habla de planeación, habla de cómo se implementó y habla sobre todo de resultados, ¿no? Y cuando haces ese balance de las cuatro cosas, logras que un caso sea un caso, digamos, total. Y si es un caso total, pues es un ganador de un oro o es un ganador de un gran EFI. Y si no, vas hacia abajo, ¿no? Pero de ahí es una escala de reconocimiento en base a lo que lograste en cada uno de estos cuadros, que me parece hacen que tú como agencia te sientas agradecido y entendido de lo que estás logrando, ¿no?, a nivel resultados con tus clientes y a nivel creatividad. Y tu cliente evalúa, ¿no?, ya literal con un trofeo en la mano, lo que lograste con la campaña que hicieron en conjunto. De alguna u otra manera me parece que también cuando pierdes, que no es lo que todos queremos, pero claro, sucede, porque digo también... Porque ganan pocos, ¿no? Y pierden muchos además. Sí, ¿no? El índice de bateo pues tienes que ser un baby root, ¿no?, para poder lograrlo todo perfecto. Y yo sé de muchos compañeros que inscriben una cantidad enorme y terminan con 2, ¿no? Así es. Pero ya si lo ves en el balance, 2 de 20, el balance fue un 10%, ¿no? Sí, claro.
Entonces también tienes que acotar un poco el nivel, ¿no? De cómo bateas y de ser muy certero desde mi punto de vista ya como agencia, de qué inscribes y qué no inscribes. ¿Y por qué lo inscribes? Y no inscribir por inscribir porque quiero ganar 100 NFTs. Digo, todos lo queremos hacer. Pero al final del día quieres ganar más que otra cosa. Claro, pero yo creo que algo bien importante, Carlos, para participar en EFI ya tienes que ser ganador. Es decir, no puedes participar tú en EFI, es decir, con un caso de éxito de negocio en donde la comunicación y el marketing da resultados extraordinarios, si no lo lograste. Es decir, la primera regla para participar en EFI es tener un caso con grandes resultados, eficiente, ¿no? Y ya después compites contra los jugadores que también conquistaron mercados, ganaron betas, etcétera, cumplieron objetivos. Entonces eso lo vuelve difícil. Pero de entrada, participar en EFI necesita ser ganador. Que me parece que ahí está lo que acabas de decir. Yo mencionaba un poco el tema de ganar y perder, ¿no? Claro. Cuando pierdes, en lugar de decir, híjole, perdí, qué coraje, ¿no? Lo que sea, agarras y te regresas a tu caso. Y dices, ¿era un caso ganador? Claro. O no lo era, ¿no? Ajá. ¿Y por qué perdí? ¿Qué datos no puse o qué no puse o lo que sea para poder hacerlo ganador o perdedor? Creo que ese es un ejercicio retrospectivo que haces ya como agencia y de manera individual. Pero también está este tema de que muchas veces nos sesgamos, ¿no? De que decimos, no, mi caso fue un caso increíble. Y ya que lo inscribes y todo, tú puedes creer que es muy ganador. Claro. Pero ya que lo pones a jugar en la liga, ¿no? Literal, pues a lo mejor jugaba bien en la Liga B, pero ya que lo pones a jugar en la Liga A, ya es otra competencia, ¿no? Y estás contra el Real Madrid o contra el Bayern Múnich o lo que sea, ya no va a ser la misma cosa. Entonces, creo que, y un poco también comentando sobre los primeros puntos que mencionabas, yo invito a las agencias a las que luego tienen un poco de miedo, entren, seguramente a lo mejor el primer año no va a ser su año, a lo mejor sí, si su caso sí es lo que creemos o lo que creen que es, pero ese primer año les va a dar mucho aprendizaje para poder ganar en los siguientes años y saber cómo presentar un caso y entender si tu caso es o no es un caso ganador, ¿no? Claro. Yo creo que detrás de esto hay una cultura empresarial, porque yo creo que no nada más se trata de llenar un caso para ganar un premio, es reflexionar, pero también volver a analizar lo que hiciste en el pasado para mejorar tu futuro. Entonces yo creo que aquí competir en EFI te hace más competitivo. No porque llenas un formato, sino porque entras a una reflexión y los que realmente entran en una reflexión profunda dicen, ups, ya con el tiempo, híjole, a lo mejor aquí pudimos haber hecho algo distinto. Entonces hay una cultura detrás de EFI, ¿no? Y a veces le tenemos tanto miedo a la competencia que hay que tenerlo más miedo a la incompetencia, ¿no? Entonces me parece que EFI puede ayudar y construir una nueva cultura de pensamiento. Y me parece que también tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Hay veces que a mí me ha pasado que de repente al año siguiente, de las veces que me ha tocado el honor de ser jurado, leo otros casos y digo, me hubiera ido mejor en esta categoría. Claro. ¿No? O sea, si hubiera metido este caso en esa categoría, me hubiera ido mejor, pero yo no tuve esa habilidad de verlo, que creo que también es parte como de las recomendaciones, ¿no? Claro. Vean todas las categorías, lean en qué consisten y al mismo tiempo hagan una revisión de su caso o de los casos que quieran meter, es decir, métanlos bien, ¿no? Que vayan de la mano, que empalmen bien y que hagan una buena sinergia, porque de repente como jurado ves un caso y dices, ¿qué hace esto aquí? Claro. O lo lees y dices, está perfecto, aquí, es más, no podría estar mejor, ¿no? Claro. Y creo que muchas veces desde afuera no vemos eso, pero vale la pena hacer ese ejercicio que es arrastrar el lápiz. Por supuesto. Pero ese arrastrar el lápiz es ver en dónde vas a estar para tener una mejor efectividad, literal, tú como persona. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje para la marca, para las empresas, la gente de marketing, comunicación en la agencia? El participar en EFI, ¿cuál es el reto importante? Además de ganar, por supuesto, cuando participas en un certamen es para ganar, no para perder. Y no importa si ganas o no, pero ¿cuál es el mayor desafío que tienen las marcas, este binomio cliente, empresa, agencia? Para mí el mayor desafío es antes del EFI, ¿no? Mucho antes, un año antes, digamos. Claro. El momento en el que el cliente dice, vamos por la idea, vamos a aventarnos por esta idea y hacerla realidad. Vamos a hacer la realidad bien ejecutada, vamos a hacer la realidad con estos KPIs, pero vamos a hacer la realidad, ¿no? Creo que ese es el primer paso
para que todo suceda, para que la magia suceda, para que pueda llegar un año después y agarrar tu EFI de oro y darle un beso y decir, lo gané y está pesado. ¿No? Sí, claro. Ese me parece que es el paso que tienes que tomar en este binomio, o a veces es mucho más, ¿no? Un triage con tus partners, ¿no? Pues muy bien, mi querido Carlos, es un gusto. Hacemos un corte, seguimos nosotros platicando posteriormente. Por lo pronto, pues vamos para adelante. Este corte nos sirve para también refrescar las ideas. Pues muchas gracias, un gusto y nos vemos posteriormente. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Hola, qué gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes y continuamos con nuestro buen amigo Carlos Verástegui, director general de AHI, y continuamos con una conversación muy interesante respecto a estos retos, desafíos que tienen hoy las empresas, las agencias, no solamente para ganar un certamen como es el EFI, sino también para lograr resultados de negocio, resultados de comunicación o de marketing, ¿no? Que es el gran desafío en un mundo pandémico, ¿no? En donde lograr conectar con la audiencia se ha vuelto más difícil. Carlos, estábamos comentando en ocasión pasada que esta experiencia que tú has tenido en los EFIs como juez al analizar casos, historias de otras marcas y dices, ups, ¿cómo no participé en esto? Dime, desde tu experiencia al haber analizado tantos y tantos casos de diferentes marcas, de diferentes categorías, de diferentes visiones, audiencias, etcétera, desde tu punto de vista como juez, uno, ¿qué representa para ti haber sido juez? Dos, ¿qué aprendizajes tienes? Y tres, ¿cómo ves el estado de la industria en México en lo general a partir de los casos que has tenido oportunidades? La oportunidad de ser jurado es increíble porque te permite salir de tu nicho, ¿no? De tu cápsula, por así llamarlo, y ver un poco más hacia el horizonte y ver más hacia lo que es la industria en el país, ¿no? Y me parece que ese es uno de los principales aprendizajes porque te permite ver de manera clara a otros competidores, ver de manera clara cómo están jugando y ver cómo puedes tú como agencia redefinirte o pulir, ¿no? Tus estrategias de comunicación. A mí en los últimos años que he tenido el gusto, ¿no? De participar, por un lado generas buenas sinergias de diálogo y de comunicación con tus otros compañeros jurados, ¿no? Inclusive en estos últimos años que han sido digitales las sesiones, es muy buena esa parte de debate, ¿no? De, oye, ¿y sí? ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué crees que debió haber ganado o no debió haber ganado, ¿no? Y eso hace que, desde el punto de vista de lo que conforma el jurado de EFI, que de repente es el anunciante, la agencia, el planner, el creativo, el director de la gran empresa, etcétera, etcétera, terminas teniendo puntos de vista que tú no ves, ¿no? Yo tiendo a ser mucho más creativo y de repente oigo el punto de vista de un planner y digo, ya, o sea, tiro a la basura la idea y digo, no sirve, ¿no? Y tienes razón, o sea, desde lo que me estás diciendo tienes toda la razón. Entonces, esa perspectiva que te da con estos diferentes ángulos me parece que es demasiado enriquecedora y en estos últimos años me ha tocado ver para bien cómo la industria ha madurado, ¿no? Cómo empezamos a ver casos mucho más robustos. Y no robustos en un sentido pesado, sino en un sentido de que son mucho más complejos en cuanto a su naturaleza creativa, de planeación y de desarrollo.
lo cual creo que es espectacular, ¿no? En algún momento de los primeros años, y es una anécdota, ¿no? Creo que vale la pena luego contar estas historias en este tipo de foros. Claro. Me tocó estar de jurado 2 años seguidos. Y el primer año me tocó en la primera etapa, ¿no? Y el segundo año me tocó en la segunda etapa. Y el primer año me tocó, no voy a decir nombres ni casos, pero era una marca que siempre estaba en crisis, ¿no? Porque como que venimos de la crisis y este año logramos tener esa campaña que nos logró los grandes resultados y salimos de la crisis. Y el siguiente año era la misma marca con la misma crisis. Ajá. Ya me tocó levantar la mano y decir, esta marca ganó el año pasado porque supone que superó esta crisis y vuelven a inscribirlo diciendo que es la misma crisis, ¿no? Que seguramente a ti con toda la experiencia que has tenido te ha tocado verlo. Entonces dije, a mí no me hace sentido que esto gane de nuevo cuando cada año se están fincando en la misma crisis y que rescataron esa crisis para volver a decir el siguiente año que siguen en la misma crisis, claro, ¿no? Y creo que ese ojo crítico y esa oportunidad de ver la progresión ha hecho que inclusive otras agencias digan, oye, ya ese acercamiento ya no es el acercamiento, ¿no? Claro. Vámonos por otro lado. En nuestro caso, como H, decidimos irnos más hacia un lado social. Uh-huh. Decidimos enfocar muchas de las campañas en general como agencia y en particular hacia lo que queremos en el EFI a resultados sociales. Porque nos parece que es valioso demostrar la efectividad de tener campañas sociales efectivas. Claro, por supuesto. Me parece que tienen todavía mayor reto, ¿no? Es mucho lo más. Comercial, claro. Es mucho más porque muchas de esas campañas las hemos hecho con marcas y hay una negación o una renuencia, ¿no? Al inicio de, híjole, voy a meter presupuesto significativo o no tanto, pero lo voy a meter en esto y tengo miedo, ¿no? De que sí me vaya a dar resultados porque podría irme hacia otro lado que seguramente me los garantiza. Y es como apuesta, ¿no? Ten confianza, vamos a hacer algo que tenga un impacto social positivo. Claro. De sustentabilidad, de género, de diversos índoles que EFI para bien ha apoyado en los últimos años y claro, que ha incluido como categorías. Sí. Y que me parece que fue una gran inclusión porque las marcas de repente dicen, no solo es que lo voy a hacer por el bien, sino que además puedo tener un reconocimiento del tamaño de EFI, ¿no? Claro. Y eso a mí me pareció muy valioso en su momento de cómo no solo lo incluyeron, sino que lo han ido ampliando. Claro. Y lo han hecho no solo un tema de marca, sino también social, ¿no? Entonces, claro, de repente, oye, yo soy una organización, una ONG o lo que sea. Y acabas de decir algo bien importante, buscamos impacto social positivo. Es decir, no nada más generosidad y bondad y buena imagen. Es cómo sí se logran resultados. Cómo logramos mover, cambiar a la sociedad, mejorar al mundo, mejorar algo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien valioso. Para mí es lo más valioso, si te soy sincero. Creo que en el mundo en el que estamos viviendo hoy en particular y después de los 2 años y contando, que esperemos que ya sea más corto el plazo, pero que hemos vivido, queda claro que el tema humano de empatía y de diversos elementos sociales hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno, cada vez es más importante y que las marcas, claro, con el poder que tienen una responsabilidad de hacer algo en ese sentido. Claro. Fíjate que encontramos el análisis que hicimos del EFI 2021, de los casos ganadores y muchos casos, ¿quiénes ganaron? Aquellos que tenían sensibilidad hacia causas sociales. Sí hay un enfoque importante de las marcas que no solamente vendan productos y servicios, que también generen valor a la sociedad. Y creo que lo que tú dices es fundamental. Y ahí creo que debe ser real, claro, honesto, de origen, que sí sea una idea con una vinculación hacia su origen de marca, que no sea algo efímero. Claro, me encanta eso porque no es quedar bien por quedar bien, es realmente creerlo, sentirlo, tenerlo en la mente, en el corazón, pero también en la acción, ¿no? Me parece que sí es congruencia. Y eso además les va a dar un efecto. Sí, no, yo estoy absolutamente seguro. Y yo creo que es importante tu participación en EFI, la participación en EFI, ¿deja aprendizajes? Deja todos los aprendizajes, deja aprendizaje en lo personal, ¿no? En lo profesional y te deja cosas a futuro, ¿no? De cómo abordar a la industria, porque al final empiezas a ver tendencias. Lo que acabas de hablar, ¿no? En los últimos años empezamos a ver un tema hacia lo social. Quizás en los primeros años de esta tendencia era un tema más de lo voy a hacer por quedar bien
pero en realidad yo como marca no estoy tan a bordo. Creo que hoy las marcas en sí mismas están volteando a ver y decir, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y qué tiene que ver conmigo mismo y con mi misión de marca? Claro. Y eso termina siendo un ejercicio mucho más profundo porque terminan replanteando su misión de marca. Claro. ¿No? De repente, Y oye, a propósito incluso. quiero hacer algo social, Ajá. me lo invento, que muchos lo hacían, Sí. o realmente volteo a ver qué soy y a partir de eso genero algo que tenga un valor Claro. para mi consumidor y para mí como marca. Y hoy el consumidor además es cada vez más demandante, De eso. más exigente, no se le puede engañar y si algo está envuelto en algo, aunque sea el regalo más bello, pero no es congruente, luego te dicen, oye, esto no hace sentido. Creo que gran conclusión, queridas amigos, amigas, amigos, los que dirigen empresas, los que están liderando algunas áreas de las empresas, pues los invitamos a que sean congruentes y que hoy no se trata de solamente vender productos o servicios, también se trata de crear valor que hay detrás de la empresa. Pues Carlos, un gusto estar contigo, mi querida audiencia también, un gusto escuchar esta visión de Carlos y creo que tenemos enormes desafíos y más en este mundo que estamos viviendo, los grandes retos. Enormes y vale la pena abordarlos de la mejor manera. Muy bien, pues muchas gracias, pues seguimos en contacto, enorme agradecimiento. No, a ti siempre. Mundo Ejecutivo presentó